Miles de estadounidenses están a punto de perder sus beneficios laborales y quedarse sin seguro médico. Es la respuesta de grandes compañías para los que dicen no vacunarse contra el coronavirus. Con anaqueles sin comida y precios por las nubes, la nación enfrenta un oscuro panorama económico que vaticina el peor año para los bolsillos de las familias más necesitadas. Son los desgarradores testimonios de dolor y el trauma, las voces de tantas mujeres indígenas que hoy piden justicia por la violencia sexual que vivieron a manos de militares guatemaltecos. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, a partir de esta semana, varias compañías empezarán a exigir a sus empleados que se vacunen o que paguen más por su seguro médico. Además, les quitarán el pago a los trabajadores no inmunizados que se enfermen. Sobre esta política hablamos con expertos legales y nos dicen que las empresas lo están haciendo pisando terreno legal firme. Vamos a Washington con Armando Guzmán para que nos amplíe la información. La cadena de supermercados Kroger es uno de los empleadores más grandes del país y esta semana se convirtió en una de las primeras exigiendo que sus empleados se vacunen. Si no lo hacen, les quitarán los beneficios. Employees don't like it, they can go someplace else. That's the way the capitalist system works. Kroger no es la primera ni la única. Delta Airlines adoptó una política similar, cobrando a sus empleados no vacunados $200 al mes por seguro médico. Delta tampoco les pagará si se contagian de COVID-19 y necesitan tiempo libre. I think a lot of these large employers are tired of having COVID interfere with production and supply and all that, and they're going to require that people be vaccinated as a condition of employment. Kenneth Dow-Schmidt es profesor de Derecho de Trabajo y Empleo. Dice que no es un asunto legal complicado porque obtener la vacuna técnicamente no es un mandato. Y no lo es porque en realidad se trata de una política de empleo en la que el trabajador puede seguir empleado pero asumiendo el costo por su decisión de no vacunarse. Dan Ornstein, profesor de Derecho, no ve justificación para desafíos legales. Do have to provide alternatives if you have a medical or religious exemption. But other than that, no, you're really, you're in or you're out. Lo que usted escuchó es la razón más común que estamos encontrando para predecir que habrá más empleadores haciendo lo mismo en las próximas semanas. I would expect that we're going to see a lot more, particularly large employers, do this now. Y es que el costo de un paciente hospitalizado no vacunado es potencialmente de decenas de miles de dólares y eso les cuesta directamente a los negocios. Y Kroger y los demás ya han perdido mucho con esta pandemia. Un apunte legal más. Esto se aplica a los trabajadores asalariados y a los ejecutivos y los gerentes que tienen seguro médico como prestación. Esto no se aplica a quienes están sindicalizados con contratos colectivos de trabajo. Esa conversación necesitan tenerla los sindicatos con cada uno de sus miembros. Y esa negociación es la siguiente entre las empresas y los sindicatos. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Interesante, gracias Armando. Bueno, y precisamente por la crisis generada por la variante Omicron, la Casa Blanca hizo hoy un importante anuncio. El gobierno dio a conocer la creación de un paquete de medidas de emergencia para que las escuelas no cierren sus puertas. Entre ellas está el duplicar a 10 millones la capacidad de pruebas de COVID-19 en todos los planteles del país. Y también la administración Biden informó hoy que proveerá 105 millones de dólares para proteger a familias y niños de bajos recursos. Los subsidios se destinarán a grupos sin fines de lucro y a 29 estados para que eliminen los riesgos de salud caseros como pintura a base de plomo y monóxido de carbono. Esto a raíz de los mortales incendios en Filadelfia y Nueva York. Y la variante Omicron y las condiciones meteorológicas están hundiendo a nuestro país en un problema que amenaza con convertirse en catastrófico. Víctor Cordero nos dice de qué se trata. Los Estados Unidos enfrentan una alarmante escasez de alimentos causada no solo por el incontenible avance de la altamente contagiosa variante Omicron, sino también por las inclementes condiciones del clima que están castigando gran parte de todo el país. Esos dos factores se suman a los problemas en la cadena de suministros, pues como miles de trabajadores se han contagiado, hay una marcada ausencia laboral en funciones clave, como lo es el transporte y la logística, lo que a su vez
afecta la entrega de productos y entorpece la capacidad de las tiendas para reestablecer sus estantes a nivel nacional. You're seeing it in general across the store. There is less supply. I don't know that it's category specific. Because I can tell you everyone we meet with, from pet food to detergent to cereal, they're all confronting the same challenges. Ahora mismo los supermercados del país están operando con menos del 50% de sus empleados y lo peor es que los analistas esperan que haya más problemas de distribución de productos para esos negocios en las próximas 4 a 6 semanas. De hecho, la falta de trabajadores se sufre en casi todos los sectores de la industria alimenticia y se está viendo desde las granjas hasta en los fabricantes de comida y las tiendas de comestibles que han visto reducirse su producción ya que por la pandemia muchas personas están optando por no regresar a sus empleos de bajos sueldos. Pero no solo en los puertos hay problemas, también las condiciones meteorológicas en gran parte del medio oeste y el noreste del país están contribuyendo para agravar la situación por las peligrosas condiciones en las que se encuentran las carreteras que no permiten el transporte de las mercancías. We know that high inflation exacts a toll, particularly for those less able to meet the higher costs of essentials like food, housing and transportation. A todo eso se agrega que la presión financiera que experimentan los consumidores en toda la nación ha aumentado de una manera considerable porque los precios de la comida, la renta y otras necesidades se dispararon un 7% en diciembre comparado al año pasado. Esto significa una cifra que representa la tasa más alta de inflación desde el año 1982. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Bueno, y hablando de sueldos y trabajadores, las remesas que mandan los hispanos a sus países les impide progresar aquí en Estados Unidos. La conclusión se desprende de un estudio titulado El estado económico de los latinos en Estados Unidos, el sueño americano perdido. Por ejemplo, los inmigrantes mexicanos envían hasta un 30% de sus ingresos, lo que afecta considerablemente su poder adquisitivo en este país. Y regresa la angustia para miles de inquilinos en la ciudad de Nueva York, y es que dentro de algunos días podrían quedarse en la calle con todo y su familia. Ángela González se encuentra en la Gran Manzana con el reporte. Volvió la amenaza de quedarse sin casa para muchos que por estar atrasados con la renta mensual debido a varios tropiezos derivados de la pandemia como la falta de empleo, recorte de horas en el trabajo y enfermedad, podrían perder su vivienda a partir de este sábado 15 de enero que se vence la moratoria estatal que los protegía. Byron hace poco trabaja como repartidor y quedará a merced de su casero, pues no ha podido ponerse al día con la renta. Imagínate, por el COVID, quedaste sin trabajo, tienes que hablar con el dueño del apartamento y todo esto, ¿verdad? Para que te comprenda, ¿no? Porque de ahí no tienes trabajo, ¿con qué vas a pagar la renta, no? De ahí tienes que pedir tú, ¿no? Para que te dé un mes o algo así, ¿no? Para que te ayude, ¿no? Porque si nos saca, ¿dónde nos vamos? Tras el fin de las protecciones federales, el Estado había extendido desde el pasado mes de septiembre la protección a inquilinos morosos por la pandemia. Pero ahora, y en medio de un repunte de casos de COVID-19 a nivel nacional y un frío intenso por el invierno, quedarán desamparados. Activistas presionan por un proyecto de ley de desalojo por buena causa que limitaría los aumentos en el alquiler y solo podrían desalojarlos con una orden judicial. Entre tanto, exhortan a los que califican a que apliquen de inmediato un programa que se volvió a reactivar, ERAP, cuyos requisitos son que un inquilino tiene que deber renta el periodo empezando del marzo del año pasado hasta ahora. Y la razón que uno está atrasado en la renta tiene que ser relacionado con COVID. Sobre el ingreso, inicialmente era la gente que tenía el ingreso de menos del 80% del promedio del área. Y aunque la gobernadora Hochul ha pedido ayuda para poder expandir esta ayuda, ha dicho que no quiere crear falsas esperanzas. Entre tanto, defensores de caseros han dicho que la emergencia por COVID-19 ya terminó. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Como que ya terminó, ¿verdad? Miren, nos vamos a quedar ahí en Nueva York. Un niño de apenas 2 años de edad está entre las víctimas del mortal incendio que arrasó con un edificio de apartamentos en esa ciudad. Hoy fueron identificadas las 3 últimas víctimas del fuego del domingo en el inmueble de 19 pisos en el Bronx. Se trata de una mujer de 31 años, su esposo de 47 años, además del menor, quien es el más pequeño de todas las víctimas.
y advierten que las gélidas temperaturas en el noreste y medio oeste del país podrían causar graves daños a las personas. El frío extremo ya obligó a cerrar escuelas en varios estados y es tan fuerte que podría provocar la congelación de la piel en tan solo minutos, por lo que las autoridades están recomendando el uso de calefactores eléctricos en su hogar. Vamos a una pausa comercial, pero ya sabe, regresamos. Varias indígenas guatemaltecas vencen el miedo y señalan a los exmilitares que dicen las violaron. Dicen que la edad es solo un número, desmantelan una banda de abuelitos acusados de narcotráfico. Miles de niños participan en una centenaria tradición religiosa con motivo del Día de la Virgen. Continuamos con más información y mire, arriesgando su vida, decenas de valientes indígenas guatemaltecas que claman justicia relataron los despiadados abusos sexuales que sufrieron a manos de soldados durante la guerra de los años 80. José Flores está en el país centroamericano y nos trae los dolorosos relatos de las víctimas. Más de 30 mujeres de la comunidad maya achí de Rabinal en el departamento de Baja Verapaz confirmaron en sus desgarradores testimonios que fueron violadas por integrantes del ejército guatemalteco durante el conflicto armado en el juicio que se lleva a cabo actualmente en Guatemala, luego de 40 años de los salvajes ataques. Y no solo ahí con nosotros, en varios lugares, y varias mujeres fueron violadas, no solo nosotros. En búsqueda de justicia, las valientes mujeres como Juana relataron las violaciones que sufrieron por parte de los militares entre 1981 y 1985. Y me amenazó que me dijo que me iba a matar si yo le decía, a mí me violaron. Varios esposos y otros familiares de las mujeres también fueron llevados a los destacamentos militares, donde fueron agredidos y torturados, al tiempo que se percataban de las violaciones que sufrían las féminas por parte de los soldados. Yo escuché gritos de mujeres que gritaban, pobres mujeres, hagan fila, decían los soldados, porque todos vamos a probar. Aparte de los ataques sexuales que sufrieron las mujeres, también se produjeron masacres en contra de muchas familias indígenas, tal y como lo relató otro testigo que por temor no quiso identificarse. Entonces morían todos, lanzaron 2 granadas de mano y después echaron gasolina a la casa y le prendieron fuego. Las mujeres dieron a conocer que durante el tiempo que estuvieron retenidas en distintos destacamentos militares, no solamente fueron violadas, sino agredidas constantemente por los militares. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Qué situación más dura. Vamos a un corte y volvemos. Al grito de viejos los cerros, varios abuelitos se dedicaban al lucrativo negocio del narcotráfico. Y una mujer se atrevió a ir hasta una iglesia para tratar de extorsionar al cura y por poco le cuesta la vida. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos informándole. Mire, los salvadoreños amanecieron este miércoles con la noticia de que la conmemoración de los acuerdos de paz fue anulada por el Congreso. Para los habitantes del Pulgarcito de América, esta efeméride tiene un significado muy importante, ya que marcó el fin de una sangrienta guerra. Walter Peñate está en San Salvador y nos cuenta los detalles. Se firma la paz en El Salvador. El 16 de enero de 1992, con la firma de los acuerdos de paz, se callaron los cañones y detuvieron las balas. Pero esta conmemoración fue sepultada por la mayoría de los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa, quienes consideran que no se debe conmemorar a quienes vistieron de sangre el país, sino a las víctimas. Lo que se debe es recordar a todas las víctimas de la guerra, a quienes no se les ha hecho justicia aún. Y sin justicia no puede haber paz. Para los actores del conflicto armado y que fueron firmantes del acuerdo de paz, no se puede borrar de tajo un acontecimiento histórico que detuvo una guerra que dejó más de 70,000 muertos y miles de mutilados. No se puede ir contra la realidad ni contra la historia, como lo quiere hacer Bukele, porque para él
es una justificación decir que no sirvió nada y que no pasó nada. Otro de los involucrados en el proceso de pacificación fue el entonces general Mauricio Vargas, que defendió el país de los ataques guerrilleros. Vargas dice que la historia no desaparece por decreto. Son 30 años y es una falta de sensatez el querer borrar la historia. Los diputados crearon por decreto el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, que se celebrará en el país cada 16 de enero. Este es el monumento al Cristo de la Paz, el símbolo que marca el fin de la guerra en El Salvador, donde pese al decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, el partido FMLN se prepara para conmemorar el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Así las cosas en El Salvador y mientras tanto en Ecuador ya fueron establecidos los plazos en los que se podrá interrumpir un embarazo no deseado producto de un abuso sexual. Según el proyecto de la Comisión Legislativa, la gestación podrá finalizarse hasta la semana 28 en los casos de mujeres mayores de 18 años y no tendrá restricciones temporales para niñas, adolescentes y discapacitadas. Y arrestan en Colombia a varios ancianos que están acusados de narcotraficantes y de haber cometido asesinatos. Por la edad que tienen los imputados, ahora un juez deberá de decidir si los manda a purgar su condena en prisión o los deja en la casa. Carolina Gómez reporta desde Bogotá. Narcoabuelos. Ni la experiencia ni los achaques que traen los años evitaron que esta banda, liderada por personas de la tercera edad, dejara el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas y el homicidio. Alias Tío era una persona de 77 años de edad. Era uno de los líderes de esta estructura criminal y se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes. Y asimismo, lógico, esta persona atraía a otras personas más de la misma edad con el fin de evitar o evadir a las autoridades y asimismo evitar sospecha ante los ciudadanos. Luego de un año de investigación de agentes infiltrados y de la denuncia de la comunidad, la policía en 9 allanamientos logró la captura de 10 personas a las que les incautaron casi 1.000 dosis de sustancias estupefacientes, dinero producto de la venta y celulares con importante información. La hacían a domicilio, la traficaban y la comercializaban a los transeúntes y a los habitantes en condición de calle y a todas las personas que circulaban en esos entornos en donde se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. Para hacerlo sin problema, tenían amedrentada a la comunidad de los 3 municipios cercanos a Bogotá, donde operaban. Por la edad de estos narcoabuelos, un juez de la República determinará si su pena la deben pagar en prisión o en casa por cárcel. Los delitos son concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes y de armas de fuego. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Hágame usted el favor. Mire, de Colombia nos vamos a ir a México porque ahí una mujer está acusada de intentar extorsionar a un sacerdote en la Ciudad de México y estuvo a punto de ser linchada. Al parecer, la presunta delincuente de 32 años exigió al cura 100,000 pesos para no acusarlo en plena misa y en las redes sociales de ser gay, pederasta, alcohólico y drogadicto. Un grupo de feligreses se dio cuenta y amenazó con golpearla. Y luego de cancelarse el año pasado por la pandemia, el día de hoy regresó a León, Guanajuato, una importante y añeja tradición con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, la que consiste en llevar al santuario a los niños vestidos como Juan Diego y a las niñas como Lupitas. Alberto García nos tiene la historia. Toda una verbena popular se ha convertido desde 1876 el Día de los Inditos, que se celebra en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en León, Guanajuato. Miles de niñas y niños acompañados de sus padres o algún familiar llegan vestidos de inditos evocando a San Juan Diego o a las Lupitas. O sea que hace más de 100 años, 146 años, que está esta tradición que comenzó con la bendición de los niños, la consagración a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Esta tradición única en el mundo católico sobrevive generación tras generación. De hecho, mi esposa fue quien empezó la tradición desde con mis hijos. Ellos ya son mis nietos y ya los volvemos a empezar a traer otra vez a ellos. Feligreses acuden en peregrinación en una manifestación de fe en la festividad de los Inditos, que supera las 30,000 personas. Salud, más que nada ahorita por lo que estamos pasando, y que cuiden nuestras familias, no nos falte lo que es salud, sustento y trabajo. De hecho, estamos
uniéndonos a la petición del Papa, donde le pedimos a Dios el final de esta pandemia. Las puertas de la iglesia están abiertas todo el día para que ningún fiel católico que guste de esta fiesta a la Virgen de Guadalupe se quede fuera. A pesar de la pandemia, la devoción hacia la Virgen Morena se hace presente en esta tradición. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV. Así llegamos a la última pausa, pero regresamos.